Vamos a dar el Ateneo de Urgencias Neurometabólicas orientado bien a la urgencia. No vamos a hablar de cada error congénito del metabolismo en particular, ni queremos dar una clase de eso, sino cómo sospecharlo, cómo manejarlo y cómo tratarlo en la urgencia. Vamos a empezar el Ateneo con un caso clínico de un paciente que estuvo internado, que nosotros ya sabemos todo el desenlace, pero quizás para usarlo como disparador de cuándo empezar a sospecharlo. Bueno, es un paciente que ingresa derivado de Balcarce, es un recién nacido de término, de peso adecuado para la edad gestacional, pesó 3 kilos 370 cuando nació, de 40 semanas, nació por cesárea por falta de progresión del parto, el líquido amniótico fue claro, era un varón. Discúlpame, Flor, no está la pantalla, ¿eh? No está el caso en la pantalla. O yo no lo veo, por lo menos. Sí, yo lo veo, ¿no? Sí. Sí, se ve. ¿Sí? Caso clínico, bueno, entonces, está escrito. Entonces, nace por cesárea por falta de progresión de parto, el líquido claro, es un varón de Apgar 910, buen Apgar, no requirió reanimación, la mamá tiene 24 años, niega antecedentes patológicos personales y familiares, niega el consumo de tóxicos, es su primer embarazo, se lo controló, trae serologías negativas del tercer trimestre, y lo derivan en la hoja de derivación, lo que colocan es que a las 24 horas de vida empieza a estar hiporreactivo y con dificultad respiratoria. Allá en Balcarce sospechan sepsis, entonces le realizan hemocultivos por 2 y le sacan un hemograma. En el hemograma tiene 11.800 glóbulos blancos con linfocitos de 42%, un hematocrito de 49, unas plaquetas de 322.000, una leucemia de 58, le piden una PCR que le da 178, y una función renal de una urea de 0,36 y una CREA de 1,1. Allá lo empiezan a medicar con ampicilina gentamicina y a los 3 días de vida comienza con vómitos. Tiene eliminación de meconio y le piden una RX de abdomen de pie donde se ve un signo de doble burbuja. En realidad ellos lo interpretan así. No tengo esta placa porque está impresa, pero cuando se evalúa acá en el IEMI no impresionaba tener un signo de la doble burbuja. Y lo derivan finalmente acá al materno por sospecha de obstrucción intestinal. Al ingreso, el paciente pesa 3 kilos 10, bajó un 10,7% del peso al nacimiento, y sí está hiporreactivo con una leve hipotonía. Tiene ictericia hasta tronco, la fontanela está normotensa, llega con una temperatura de 35,8, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, no se le escucha soplo, los pulsos son palpables y simétricos, tiene buena entrada de aire, no tiene ningún ruido agregado, tiene buena mecánica, no tiene dificultad respiratoria y satura 100 a aire ambiente. El abdomen está globoso, blando, depresible, indoloro, tiene ruidos hidratorios positivos, catarsis positiva, diuresis positiva y unos genitales masculinos con testículos en bolsa sin particularidades. Entonces acá se interpreta como un recién nacido de término de peso adecuado con una sospecha de sepsis y en todo caso una suboclusión intestinal porque ya no les impresionaba ocluido. Le piden laboratorios y en el laboratorio de acá tiene un hematocrito de 40%, una hemoglobina de 14, unas plaquetas de 315.000 y unos glóbulos blancos de 4.700. Tiene una leucopenia. Con unos neutrófilos normales de 60%, unos linfos 34% y unos monocitos de 6%. Al llegar al IEMI tiene 3 días de vida. Tiene un medio interno de acá, que tiene un pH de 7,28, una PCO2 de 17, una PO2 de 32, un bicarbonato de 8,2, menos 15,9 de exceso de bases y 68% de saturación. El sodio es de 150, un potasio de 4,1, cloro de 114 y calcio iónico 1,2. Y el láctico es de 2. O sea, tiene una acidosis metabólica con un bicarbonato bajo y un anión kappa aumentado. Un coagulograma que tiene un TP de 13,6 de 72%, un KPTT de 47 segundos y una bilirrubina total de 93, por lo cual no ingresaba en luminoterapia. La conducta acá es ayunarlo, ponerle un HP a 100 mililitros por kilo por día, con un dextro al 10, un flujo de 6,9 y electrolitos, sodio y potasio. Se mantiene el antibiótico con ampicilina gentamicina y se realiza evaluación por servicio de cirugía, quien descarta, digamos, o no
no mantiene esta sospecha de oclusión intestinal, indica PTO con pecho, pero la madre todavía no concurre, por lo cual el chico permanece ayunado y todavía no se alimenta. Al día siguiente, somos avisados por servicio de enfermería que el chico está hiporreactivo. Al examen físico sí, tiene hipotonía generalizada, está hiporreactivo, comatoso, y solo responde a estímulos dolorosos. La fontanela está normotensa, las pupilas están simétricas y soscóticas a la luz, el color del chico es pálido e histérico, tiene una frecuencia cardíaca de 130 por minuto y satura 90% aire ambiente. El abdomen es blando, depresible, y en el examen físico presenta un vómito de características mucosas. Con este deterioro clínico, mirando la historia clínica previa del paciente, que ven que tenía esta acidosis metabólica con año en GAP aumentado, se empieza a sospechar una metabolopatía. Entonces es una ecografía transfontanelar donde se ve hiperecogenicidad generalizada del parénquima cerebral, que podría corresponder a edema cerebral difuso. Entonces con este paciente grave lo que hacen es ingresarlo en RM, ayunarlo, ponerle fentanilo, no porque el chico lo necesitara porque estaba comatoso, sino para disminuir el metabolismo basal, y se le piden nuevos laboratorios. En el laboratorio tiene un estado ácido base con un pH de 7,36, una PCO2 de 15, una PO2 de 154, un bicarbonato de 8,1, un exceso de bases de menos 14,5. El láctico es normal, de 1,6, sodio de 146, potasio de 3,8 y cloro de 115. Tiene un calcio bajo de 3,9 y un fósforo de 7,5. El anion gap también le da aumentado, le da 22,9 para un valor normal de 10,2. En el hemograma, que también se le repite, tiene un hematocrito de 39% con una leucopenia importante. Tiene 2.200 de glóbulos blancos y una neutropenia. Tiene un recuento de neutrófilos de 792. En el hepatograma tiene una TGO de 118, aumentada, con una TGP de 34, una FLEX de 527 y una bilirrubina total de 91. La función renal es normal y tiene un dextro de 70, una glucemia por laboratorio de 35 y un amonio, que eso tardó en bajar, y un amonio de 1060, ¿sí? Aumentadísimo. Lo canalizan, ¿sí? Esta es la placa posterior a la canalización, donde es normal, no se ve ninguna signo de la doble burbuja, el parénquima pulmonar normal. La canalización después se retiró, que había quedado ahí en el hígado. Y bueno, entonces, debido a la clínica del paciente y a encontrar en el laboratorio la hiperamonemia y la acidosis metabólica, ya sí se sospecha una emergencia neurometabólica. Y ahí se habla con el Servicio de Neurometabólicas de La Plata y del Hospital Italiano, y se inicia el tratamiento, se coloca un HP a 120 mililitros por kilo, se aumenta el flujo, se le coloca un extra de 15% y tiene un flujo de 12,5, se ingresa hipotermia pasiva para neuroprotección por el edema cerebral, se coloca insulina, goteo continuo, a 0,01 unidades por kilo por hora, y la medicación más específica para el amonio, para la hiperamonemia. El benzoato de sodio, que se hace una carga, al igual que el fenilbutirato, a la misma dosis, de 250 miligramos por kilo, se hace esa carga, se pasa en 3 horas y después se coloca la misma dosis en el día. Arginina, 250 miligramos por kilo día también, en carga y mantenimiento, una corrección con bicarbonato a 1/3 molar, con 3.000 equivalentes por kilo endovenoso pasar en 1 hora, y corrección con gluconato de calcio. Salen muestras para estudio de neurometabólicas, de errores congénitos del metabolismo, perdón, sale muestra de orina para ácidos orgánicos en orina, sale muestra de sangre para aminoácidos en plasma, se toma una muestra para papel secante y tubos secos, y la interconsulta con con el Hospital Niños de La Plata y el italiano, que las médicas de esos servicios avalaron la conducta. El chico, estamos hablando del 4.º día de vida, persiste con el amonio en aumento, hiperglucemias tiene después, de mal control, de difícil control, agrega espasmos musculares, y al 5.º día de vida tiene pupilas puntiformes, arreactivas, bradicardia sostenida y las hiperglucemias también sostenidas. Finalmente el chico fallece a los 6 días de vida. Se mandaron muestras para estudiar errores congénitos, y se confirmó el diagnóstico de una acidemia orgánica, pero no sabemos todavía dentro de las acidemias qué tipo de acidemia hay.
Bien, y ahora vamos a hablar, ahora sí bien del Ateneo, vamos a empezar con las generalidades de los errores congénitos del metabolismo. Sabemos que los errores congénitos del metabolismo son un grupo, en realidad, es muy heterogéneo, de alteraciones, de desórdenes genéticos que están caracterizados por la interrupción de una vía bioquímica compleja del metabolismo humano. Estas vías metabólicas son las que cumplen procesos vitales como convertir nutrientes en energía, reciclar productos de degradación o que las organelas del cuerpo funcionen. Por lo general, lo más frecuente es que sea un defecto en una enzima única, pero también puede ser en un cofactor o en un transportador de esa vía metabólica. Y puede producirse no solo en una, sino en varias, produciendo la alteración de varias cadenas metabólicas, varias vías metabólicas. Los síntomas se van a producir tanto porque se acumula un metabolito tóxico como por la insuficiencia de algún producto, de alguna vía o un transportador de una vía metabólica. Entonces, los síntomas se producen o por déficit o por exceso, ¿sí? Bien. Creemos, o sea, los errores congénitos del metabolismo están categorizados como enfermedades raras, porque de manera individualizada la frecuencia es de 1 cada 100.000 recién nacidos vivos, pero en conjunto son un montón, y al menos 100 tienen comienzo en la etapa neonatal. La incidencia ahí ya sube a 1 cada 800 a 2.500 recién nacidos vivos, entonces son patologías que hay que tener en cuenta. El 20% de estas van a requerir un tratamiento de emergencia para poder evitar la muerte o para poder evitar lesiones en órganos vitales. Acá hay una listita que divide los errores congénitos según el grupo, ¿sí? Y la incidencia de cada uno. Las más frecuentes son la fenilcetonuria, que se encuentra en 7,5 cada 100.000, pero después tenemos alteraciones de aminoácidos y de depósito lisosomal, que serían las más frecuentes. Le siguen las acidemias orgánicas, las alteraciones de los peroxisomas y de las mitocondrias. Y más infrecuentes son las enfermedades del depósito de glucógeno y la alteración del ciclo de la urea. Podemos clasificar los errores congénitos del metabolismo según la patogenia, ¿sí? Puede clasificarse en 3 grandes grupos. El primero es los que tienen alteración en el metabolismo intermediario. Este grupo de enfermedades son las que pueden llegar con un bebé a término, en el cual tienen periodos libres de síntomas y finalmente terminan presentando la intoxicación y la encefalopatía. Y acá entrarían todo lo que es alteración en el metabolismo y transporte de aminoácidos, de ácidos grasos, de carbohidratos, de vitaminas, de péptidos, de minerales y de energía mitocondrial. El segundo grupo más frecuente es el que produce alteración ya sea en la síntesis o en la degradación de alguna molécula compleja, que estos son pacientes que una vez que tienen síntomas se van instaurando progresivamente, que son permanentes y que por lo general se asocian a malformaciones congénitas y hepatosplenomegalia, quizás son más solapadas. Y ahí entraría el metabolismo de las purinas, de las pirimidinas, el almacenamiento lisosomal, de los peroxisomas, del grupo hemo, de los ácidos biliares y de las lipoproteínas. Y por último tenemos estas que son más raras, que son las alteraciones del metabolismo de los neurotransmisores. Otra forma de clasificarlas, quizás que es más fácil para nosotros, porque es por la clínica, tenemos 2 grandes grupos: los que tienen alteración con intoxicación progresiva o aguda, que producen encefalopatía, o los que tienen déficit de energía. Por un lado dijimos entonces los que tienen intoxicación progresiva, que es parecido al primer grupo de la clasificación anterior, porque empiezan a acumularse estos compuestos tóxicos y son pacientes que tienen un periodo libre de síntomas hasta que se intoxican y tienen alteraciones metabólicas que son recurrentes. Y acá entran las alteraciones de los aminoácidos, las acidemias orgánicas, trastornos del ciclo de la urea, intolerancia a carbohidratos. Y en el otro grupo se produce porque el hígado, el miocardio, el músculo esquelético o el cerebro no pueden utilizar la energía, ¿sí? Entonces los síntomas son por déficit energético.
Y acá entra la alteración de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis, defectos de la oxidación de ácidos grasos y alteraciones mitocondriales. Entonces lo que nos importa a nosotros, y el motivo por el cual hacemos el Ateneo, es porque si el error congénito del metabolismo se presenta como una emergencia metabólica, va a tener una alta mortalidad y morbilidad, y puede producir daño neurológico progresivo. Los errores congénitos del metabolismo pueden ser asintomáticos, estar inactivos, digamos, hasta que algún proceso, algún suceso lo descompensa. Lo más frecuente es que lo descompense una infección, ¿sí? Por eso, una vez que estamos tratando, por ejemplo, un paciente por sepsis y sospechamos alguna neurometabólica, hay que frenar, obviamente, el tratamiento para la infección porque puede ser lo que la desencadenó. También otras causas de descompensación pueden ser una cirugía, un trauma, el mismo procedimiento del proceso del nacimiento, y otro sería el consumo aumentado de algún componente alimentario. Por ejemplo, cuando cambiamos de darle leche humana a darle leche de vaca a un lactante, y aumentamos así el aporte de proteínas de forma brusca. Jimé. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Sabemos que las principales formas de presentación van a ser más que nada neurológicas y gastrointestinales. Y a su vez podemos dividirlas en una presentación aguda o crónica. En cuanto a las agudas, vamos a tener los vómitos con deshidratación, shock, letargia, coma, la rhabdomiólisis, hipoglucemias asociadas a enfermedades menores y el estrés. Dentro de lo que es el deterioro neurológico, podemos identificar dos patrones de presentación. Lo más común es que sea un cuadro como de intoxicación, que el recién nacido de términos o sea, no tenga ningún problema y que tras unas horas o días de considerarlo, digamos, un bebé sano, comience con succión débil, vómitos, letargia, y rápidamente puede entrar en coma, con alteraciones del tono muscular y movimientos involuntarios. Otras veces la presentación puede ser más insidiosa, con sintomatología en el periodo neonatal inmediato, con hipotonía generalizada, distrés neurológico progresivo, con convulsiones y con posterior retraso psicomotor. También puede haber síndromes dismórficos y malformaciones congénitas, y principalmente en lo que es el sistema nervioso central. También se pueden acompañar de manifestaciones hepáticas, esto ya lo vamos a ver más que nada en lo que es la parte crónica, la sintomatología crónica, entonces que pueden tener manifestaciones hepáticas, y vamos a distinguir tres patrones predominantes, que va a ser el fallo hepático agudo con ictericia, aumento de transaminasas, hipoglucemias, ascitis y edema, y síndromes hemorrágicos. O también puede haber colestasis y hepatomegalia. Y en cuanto a la afectación cardíaca, fundamentalmente podemos encontrar cardiomiopatías progresivas, trastornos del ritmo, derrame pericárdico, y otras manifestaciones pueden ser o sea, de formas multisistémicas progresivas, síndromes dismórficos y, por ejemplo, el hidrops fetal, que del no inmune, ¿sí? Sería en este caso que un 5% son atribuibles a las enfermedades congénitas del metabolismo. Siempre que haya un hidrops fetal que se pueda atribuir a estas enfermedades, más que nada se van a acompañar de, aparte, hidropesía, perdón, que a la hidropesía se le va a agregar la hepatosplenomegalia, las distosis múltiples y la piel coloidal. La siguiente. Bien, en cuanto bien a lo que sería la emergencia metabólica, vamos a tener más los síntomas agudos, ¿sí? Como los vómitos recurrentes, la deshidratación, la letargia, el coma, convulsiones, síndromes de muerte súbita o el ALTE. Desde el punto de vista clínico, una sepsis es muy similar, casi indistinguible, ¿sí? De esta descompensación metabólica.
y o sea, por ende hay que hacer tratamiento de la sospecha de la sepsis. Cerca de la tercera parte de las enfermedades metabólicas congénitas se pueden presentar de esta forma, ¿sí? Como emergencia metabólica, y que obviamente es muy similar a una sepsis. Así que en esta situación, aparte de hacer los cultivos y todo el tratamiento para una sepsis, también deberíamos pensar en una enfermedad metabólica y empezar a estudiarla. La siguiente. Bien, en cuanto a la anamnesis, tenemos que considerar como muy importante la consanguinidad, ¿sí? Todos los antecedentes familiares. Es muy importante determinar la existencia de algún grado de consanguinidad, ya que estas enfermedades tienen una herencia autosómica recesiva, así que hay que indagar en ese sentido, y también interrogar sobre la existencia de familiares que tengan las mismas alteraciones, o abortos, muertes súbitas en los hermanos o en algún familiar, niños fallecidos de alguna causa que no es clara, ¿sí? Y en cuanto a los antecedentes personales ya del bebé, indagar sobre periodos libres de la enfermedad y de síntomas, más que nada, que haya tenido alguna sepsis neonatal, que no haya tenido una etiología clara, esto más que nada por ahí en los más grandecitos, relacionarlo con algún síntoma, algún cambio en la dieta, como había mencionado Flor, se suele relacionar con cambios en la alimentación, en la leche, y generalmente los síntomas comienzan con ese cambio, y cuando se elimina o se deja de alimentar al niño, ceden. Bien. También en episodios neurológicos agudos hay que indagar sobre eso, y crecimiento, digamos, fallas en el crecimiento que no estén relacionados con la malnutrición. Siguiente. Bien, en cuanto al diagnóstico prenatal, sabemos que, bueno, hay que hablarle a los padres, educar a los padres en la importancia de la pesquisa neonatal de estas enfermedades, y también se pueden llegar a detectar en ecografías, más que nada las alteraciones asociadas, ¿sí? las malformaciones asociadas. También se ve que, como dije antes, como hay una relación genética, también puede que hay que indagar en la madre si tiene alguna alteración de este tipo, y que tenga una dieta adecuada previo al embarazo y durante el embarazo. Al mismo tiempo también se ha visto que hay síntomas en la madre en el embarazo, ¿sí? Como enzimas hepáticas aumentadas, vómitos severos, el síndrome de HELP, que pueden relacionarse con defectos de la oxidación grasa en el feto. Siguiente. Bien, y en cuanto a los síntomas que pueden presentar los niños, vamos a tener rechazo a la alimentación, hiperventilación, trastornos en el tono muscular, más que nada mioclonías, olores inusuales, tanto en la orina como en piel. Se ha descrito el olor a sudor de pies, o melaza o azúcar quemada, manteca rancia, orina de gato, moho, manzana. Son todos olores que nos pueden indicar que haya sospechar alguna enfermedad del metabolismo. Y si bien estos síntomas son en su mayoría inespecíficos, adquieren una jerarquía cuando se asocian con los datos sospechosos del interrogatorio y tanto del laboratorio. Por ejemplo, la taquipnea puede ser por alcalosis respiratoria, por estímulo del centro respiratorio, ¿sí? Causando un aumento en la concentración de amoníaco, y entonces nos va a llevar a una enfermedad de amonio. O bien también podemos
resultar de compensar acidosis metabólica, ¿sí? Y mediante hiperventilación. Bien, siguiente. Bien, y ya yendo al examen físico, obviamente tenemos que hacer un examen físico completo y enfocado, que esto va a ser la clave para diagnosticar de manera oportuna estas enfermedades. La inspección del estado general del paciente, de su reactividad, del sensorio, nos permite sugerir algún cuadro de intoxicación. Del mismo modo, la presencia de características dismórficas también nos sugieren trastornos de las macromoléculas o enfermedades mitocondriales. En cuanto al examen ocular y el fondo de ojo, las cataratas en un neonato es altamente sugestivo de galactosemia, y hay que tomar en cuenta, bueno, como dije antes, el olor anormal en el paciente, que es una característica muy común, y valorar la piel, si presenta o no ictericia o algunos eritemas que también pueden ser característicos, valorar los signos vitales. La taquipnea se asocia a acidosis respiratoria, ¿sí? Y también nos va a sugerir algún defecto del ciclo de la urea. La exploración cardíaca, la cardiomiopatía dilatada sin cardiomegalia puede sospechar de efectos de oxidación de ácidos grasos. Palpación abdominal, ¿sí? Buscando visceromegalias, hepato o esplenomegalia, que también nos van a sugerir enfermedades de depósito. Y finalmente, bueno, obviamente la exploración neurológica, que es fundamental, que es uno de los síntomas más característicos en estas enfermedades. Siguiente. Bien, en cuanto a la edad de presentación, sabemos que se puede dar en cualquier edad. En los recién nacidos, la enfermedad suele ser aguda y se caracteriza por letargia, rechazo al alimento, vómitos y shock, y suele ser más severa. En cambio, en los niños más grandes tiene una forma menos severa. El siguiente. Y en cuanto a los neonatos, también dependiendo el momento de la presentación, nos orienta a algún diagnóstico particular. Si vemos que en la primera semana, entre las primeras 12 a 72 horas, nos puede indicar una hiperglucemia no cetósica o alteración del ciclo de la urea, ¿sí? Como acidemias orgánicas y alteraciones mitocondriales. Ya si es en la primera semana, nos orienta más a las enfermedades con orina en jarabe de arce, hemocromatosis, galactosemia, y después de la primera semana ya incluimos la tirosinemia, alfa-1 antitripsina, Niemann-Pick, déficit del sistema de los ácidos biliares, perdón, de síntesis de ácidos biliares. Siguiente. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, ya dijimos un poco también, bueno, tenemos la sepsis, las infecciones virales congénitas, enfermedades cardíacas como el ductus dependientes, abstinencia de drogas y hiperplasia suprarrenal congénita. Así que en todas estas enfermedades, obviamente, como dijo Flor antes, vamos a hacer un tratamiento sobre esta enfermedad, pero también tenemos que tener en cuenta, más que nada si no hay una buena respuesta, estudiar las enfermedades del metabolismo. Sí. Bien. Bueno, solo se hará diagnóstico de un error congénito del metabolismo quien considere esta posibilidad. Es decir, que cuando tenemos un paciente con las manifestaciones clínicas y el examen físico que ya se ha nombrado, debemos sospechar un error congénito del metabolismo para poder diagnosticarlo posteriormente. Bien. Bueno, como primera orientación, vamos a realizar unos laboratorios, ¿sí? Que son los laboratorios que poseemos en nuestro hospital y que se pueden realizar en cualquier momento. Y que nos van a dar una orientación para las estudios que estamos teniendo.
En un hemograma podemos ver anemia, leucopenia, plaquetopenia, que nos va a determinar, nos puede orientar hacia unas acidemias orgánicas, como tenía el paciente que se presentó. En un estado ácido-base también podemos ver acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, se puede ver hipoglucemia, que siempre después de las 24 o 48 horas del recién nacido siempre va a ser patológico. Podemos también ver una urea baja, unas transaminasas aumentadas, una CPK aumentada, ácido láctico elevado, amonio también aumentado, ácido úrico aumentado y el colesterol elevado bajo. Todos estos resultados de laboratorios nos van a ayudar a reforzar nuestra sospecha diagnóstica de error congénito del metabolismo y nos van también a orientar un poco más hacia también qué puede ser y después también la conducta. Siguiente. Bien. Luego de realizar estos laboratorios y que tenemos también la sospecha diagnóstica de error congénito de metabolismo, debemos tomar otras muestras para posteriormente poder confirmar el diagnóstico específico. Entonces, vamos a extraer una muestra de sangre para los laboratorios que ya nombramos y también vamos a obtener otra muestra que esa se va a centrifugar y se va a guardar. Necesitamos 1 mililitro de plasma con heparina y 2 mililitros de suero sin heparina. También vamos a sacar una muestra de sangre para colocarla en papel filtro, que eso se va a conservar en temperatura ambiente y se va a guardar en temperatura ambiente. También vamos a necesitar orina, 5 a 10 mililitros, que luego también se va a congelar, y vamos a realizar también una orina completa para poder determinar pH, cetonuria, glucosuria, ¿sí? La presencia de cetonuria siempre en un recién nacido es patológica. Y en el caso de que fuese necesario, que necesitemos solicitar una muestra de líquido cefalorraquídeo, ya sea en un paciente que tenga convulsiones persistentes o distonías o signos neurológicos focales, vamos a también a guardar una muestra, vamos a congelar y vamos a solicitar ácido láctico. Siguiente. Bueno, en el caso de que el paciente fallezca, ¿sí? También se va a tomar muestras si no se lo hizo con anterioridad. Si hay una sospecha fuerte de error congénito de metabolismo, lo vamos a hacer. Entonces también vamos a tomar una muestra en papel filtro, que también se va a conservar a temperatura ambiente y se va a guardar a temperatura ambiente. Vamos a solicitar 2 mililitros de suero y 2 mililitros de plasma y se va a congelar. Vamos a necesitar 10 mililitros de sangre con nepta para el DNA, que se va a preservar 48 horas a temperatura ambiente y luego se va a congelar. También vamos a necesitar orina, 5 o 10 mililitros, que también se va a congelar, 1 mililitro de líquido cefalorraquídeo y también gotas de bili que se van a colocar en papel filtro, que esto se obtiene mediante punción directa de vesícula biliar. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que podemos encontrar en los laboratorios, es muy importante los resultados que nos dan. En una acidosis metabólica es muy importante medir el anión GAP, que nos va a servir para orientarnos. Acá muestro la fórmula, que es sodio menos cloro más bicarbonato, y el valor normal va a ser 12 más menos 4. Esto nos va a orientar porque, por ejemplo, tenemos una acidosis metabólica con un anión GAP aumentado y un ácido láctico normal. Esto nos lleva a sospechar en una acidemia orgánica. ¿Por qué? Porque el anión GAP aumentado no es a expensas del ácido láctico. El ácido láctico se encuentra normal y para que sea a expensas del ácido láctico, el ácido láctico debe ser mayor a 6. Entonces, esto nos dice que se está produciendo ácidos que no están siendo dosados. La siguiente. Acá en este esquema mostramos como una orientación diagnóstica, ¿sí? De lo que ya dijimos. En una acidosis metabólica vamos a medir el anión GAP, y de acuerdo también a los otros parámetros del laboratorio que obtuvimos, ya sea una glucemia normal, una hiperglucemia o una hipoglucemia, y también el valor del amonio que tengamos, ¿sí? Vamos a seguir sospechando de otras etiologías, que eso se realizará posteriormente el diagnóstico específico del error congénito del metabolismo. Siguiente. En cuanto a la acidosis láctica, ¿sí?
Acá se produce una acidosis leve con anión gap normal, ¿sí? Esto es por lo que ya dije, ¿sí? Se preserva un anión gap normal porque hay un ácido láctico que no supera los 6 milimol, ¿sí? Si en caso de que supere los 6 milimol, sí se aumenta el anión gap a defensa de este. Podemos encontrar, ¿no?, una encefalopatía con acidosis láctica, que esto nos va a orientar o nos puede hacer pensar en trastorno del metabolismo del piruvato o cadena transportadora de electrones de mitocondrial. Siguiente. Y en caso de que tengamos un paciente que tenga un cuadro compatible con una encefalopatía aguda, lo que vamos a hacer es como, vamos a solicitar laboratorios, como ya dijimos, como un estado ácido-base, una glucemia, un ácido láctico, un amonio. Según el resultado de esto, nos va a llevar a una orientación más específica del error congénito del metabolismo. Si tenemos una acidosis metabólica, o una acidosis láctica, una hiperamoniemia, una hipoglucemia, o no poseemos ninguna de estas, que también se descartaría el error congénito. Pero bueno, esto nos sirve más que nada como orientación para después determinar específicamente cuál es el error congénito del metabolismo. Siguiente. Y en cuanto al amonio, ¿sí? También tenemos este esquema que nos va a orientar, ¿sí?, para poder realizar también el diagnóstico específico que esté causando esta hiperamoniemia. Podemos ver que en un paciente que presenta una dificultad respiratoria de menos de 24 horas, si esto se encuentra presente, podemos sospechar de una hiperamonemia transitoria de recién nacido. Si esto está ausente, vamos a valorar también los demás resultados de laboratorio, si hay una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria, que es más frecuente también en la hiperamoniemia por la hiperpnea que se produce, y así nos va a orientar también hacia el diagnóstico específico. Es muy importante saber que el amonio, cuando obtenemos la muestra, debe sacarse una muestra de arteria o vena, y no se debe usar torniquete, y se debe mantener en frío cuando se lo lleva al laboratorio, ¿sí? Y se debe analizar inmediatamente. Esto es justamente para que sepamos cómo se debe sacar la muestra, así no desperdiciamos la muestra. Y según el resultado también del amonio, ¿sí?, también nos va a orientar hacia la posible etiología, ¿sí? Generalmente en los trastornos del ciclo de la urea y en las acidemias orgánicas podemos tener amonio mayor a 300 micromol litro. Y algo también importante es que la duración del hiperamonio, más que el nivel de máximo del amonio, predice un mal resultado en el paciente. Bien, seguimos con ahora el manejo de estos trastornos, de estas emergencias. El problema es que cuando sospechamos una emergencia neurometabólica, tendríamos que iniciar el tratamiento sin tener el diagnóstico exacto, el diagnóstico confirmado. Pero es muy importante poder instaurarlo lo más precozmente ante la sospecha, ya que el éxito del tratamiento va a depender de cuán precoz se instaure. Los objetivos del manejo de estos pacientes es, por un lado, disminuir el sustrato que va a producir el metabolito tóxico, remover este metabolito, darle el producto que tenga deficiente y mejorar la conversión de este sustrato al producto que iría por esa vía, reemplazando la enzima o el cofactor que le falta. Bien, y el tratamiento tiene 4 pilares. Por un lado, el tratamiento sintomático, que son las medidas generales, es el tratamiento de sostén, que es el que se instaura a veces antes de incluso sospecharlo. La reducción del tóxico, el tratamiento del síndrome bioquímico en específico, y por último, la depuración extrarrenal. Ahora vamos a ir hablando de cada uno de estos pasos. Entonces, la terapia de sostén, vamos a empezar con que quizás el paciente requiera asistencia respiratoria, control del soporte circulatorio, del soporte hemodinámico. Son pacientes que tenemos que tener controlada la hidratación y el equilibrio electrolítico. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Hay que manejar el edema cerebral que pueden llegar a tener y tratar las enfermedades intercurrentes. En estos pacientes es clave frenar el catabolismo, detenerlo o disminuirlo y promover el anabolismo. Entonces,
son pacientes que tienen células que están deshidratadas, que hay que rehidratar, ¿sí? Hay deshidratación. Entonces tenemos que volver a hidratar, pero no de una forma muy agresiva. La rehidratación, el líquido con el cual lo vamos a hidratar, tiene que ser un líquido que sea hiperosmolar o isosmolar. No tiene que ser hipoosmolar, porque esto puede empeorar el edema cerebral que puede llegar a tener el paciente. Y se hace progresivo, ¿sí? En 48 horas volvés a rehidratarlo. Por otro lado, tenemos que en la nutrición aumentar el aporte calórico. Se tiene que dar un 25% más de las calorías que requeriría normalmente. Por esto se coloca un suero y se aumenta el flujo de glucosa. Está recomendado mantener un flujo de glucosa de 8 a 10 con glucemias que sean de 100 a 120. Si el paciente tiene hiperglucemia por su patología de base o porque aumentaste el flujo de glucosa e hizo hiperglucemias, la indicación sería colocar insulina en goteo continuo y la dosis que está recomendada es de 0,05, iniciar con esa dosis en goteo continuo. Por otro lado, tenemos el manejo del edema cerebral, ¿sí? Y la corrección hidroelectrolítica. Dijimos que son pacientes que tienen acidosis metabólica, algunos severa. Acá hay que tener precaución con las correcciones con bicarbonato. Las correcciones con bicarbonato estarían indicadas si la acidosis es severa. Si no, la idea es tolerar, digamos, un cierto grado de acidosis. ¿Por qué? Porque la acidosis protege contra el efecto tóxico del amonio. La acidosis no permite que el amoníaco, el NH4, se disocie en NH3 e hidrógeno, entonces terminaría teniendo un cierto factor protector. Por otro lado, la corrección con bicarbonato, sobre todo en bolo, tiene mayor riesgo de hipernatremia, de hemorragia intracraniana y de mayor edema cerebral. Bien. Entonces, acá puse, si es moderada, lo ideal sería tolerarla. Por otro lado, puse acá tratamiento de las enfermedades intercurrentes, como por ejemplo las infecciones. No solo porque puede ser el desencadenante, la infección, sino también porque produce un estado de catabolismo que queremos evitar. Y mantener la diuresis, lo ideal sería que el chico esté orinando a 1 mililitro por kilo por hora, porque por el riñón se van a perder estos metabolitos tóxicos que estábamos hablando. Se pueden eliminar por orina ácidos, ¿sí? Orgánicos, y la idea es que la depuración sea renal, que puede fallar y después lo vamos a hablar. El resto ya lo dije todo. Entonces, reducir el tóxico. Obviamente que no vamos a darle el metabolito que se está acumulando, ¿sí? Pueden acumularse proteínas, ácidos grasos de cadena larga, de cadena media, galactosa, fructosa. Todo esto, por ejemplo, si vamos a administrarle un aporte parenteral, tenemos que darlo acorde a la patología que tenga el chico. Y lo ideal es volver a alimentar, o sea, volver a usar la vía enteral para alimentar lo antes posible. Bien, después, tratamiento del síndrome bioquímico. Dijimos que muchas de estas enfermedades cursan con hiperamonemia. La hiperamonemia la vamos a tratar ahora sí con los fármacos que son quelantes del amonio. Y acá tenemos 3 fármacos que son los que usamos, que son el benzoato de sodio, el fenilacetato y el fenilbutirato. El benzoato y el fenilacetato se usa una carga, primero que se usa a 200 miligramos por kilo, y después se deja una dosis de mantenimiento que es la misma, pero en todo el día, en goteo continuo o cada 6 horas. Y el fenilbutirato se usa de 200 a 600 miligramos por kilo por día. También se usa una carga y después el mantenimiento es a 2. Estos fármacos tienen efectos adversos, pero igualmente la idea es, ante la duda, colocarlos y después de última se retirarán. Es menos perjudicial eso que dejarlos sin el tratamiento. Los efectos adversos de este grupo de estos quelantes son la mucositis, la hipoalbuminemia, la hipopotasemia y las náuseas y vómitos. Otro fármaco que usamos es la arginina, que en realidad la arginina es indispensable para las enzimopatías del ciclo de la urea, de la alteración del ciclo de la urea.
pero igualmente se coloca ante la duda diagnóstica, o sea, al no tener diagnóstico confirmado, se coloca de inicio con los otros 3. Después tenemos la carnitina. La carnitina en realidad va unida a los metabolitos tóxicos que se van a eliminar por orina, entonces la perdemos por orina cuando tenemos una metabolopatía. Entonces se da para compensar ese déficit. Y la dosis es de 100 a 300 miligramos por kilo por día, cada 6 horas, endovenosa o bioral. Después tenemos la biotina, en realidad que está indicada para pacientes que tienen convulsiones, pero, por ejemplo, en este último paciente, en este paciente del caso clínico, las médicas metabólicas de La Plata y de Buenos Aires indicaron igual que se la colocaran. Y lo último que se puede hacer, dijimos que además de las enzimas pueden faltar cofactores, como las vitaminas, entonces se podría dar complejos vitamínicos. Todo esto, obviamente que se puede enseguida llamar a un especialista en neurometabólicas y definir la conducta en conjunto, y sin tomarse demoras en el inicio del tratamiento. Y lo último es la depuración extrarrenal. Cuando todo lo anterior falló, las medidas generales, el riñón, el chico en orina y el amonio, por ejemplo, está en aumento, cuando por ejemplo el amonio se mantiene por más de 6 horas arriba de 500, o el paciente tiene falla multiorgánica, ahí ya tenemos que empezar a pensar en algún otro método de depuración. Y lo ideal es la diálisis. El método, dentro de los métodos disponibles de diálisis que tenemos, debería ser el que podamos instaurar más rápido, el que tenga menores efectos adversos y el que no aumente el catabolismo, que no dañe el sistema venoso del paciente y esto que me parece como lo más importante, que se tenga experiencia en su uso en el lugar, en la institución en la que esté el paciente. Y los más recomendados son la hemofiltración, que sería como el más eficaz, la diálisis peritoneal, que está segunda porque es fácil de realizar, pero no es muy eficaz para eliminar el amonio, entonces no es el mejor método. La hemodiálisis, que no estaría recomendada en neonatos, ECMO, que no disponemos, y la sanguinotransfusión, que puede producir un efecto pero muy agudo y no soluciona casi la toxicidad. Entonces, la hemofiltración y la diálisis peritoneal serían las 2 terapias de elección. Y acá hay una listita de los fármacos que se pueden utilizar en las emergencias metabólicas con las dosis, que obviamente hablamos de las que colocamos en la urgencia, que podemos colocar en la urgencia, el resto se puede interconsultar con el especialista. Para terminar, los errores congénitos del metabolismo, entonces dijimos que si bien son enfermedades raras, cuando las tomamos como un gran grupo colectivamente, no son tan infrecuentes, es uno en cada 800 a 2.500 recién nacidos vivos. El diagnóstico oportuno, para poder hacerlo, tenemos que sospecharla precozmente, o sea, es algo que hay que tenerla en cuenta, estar atento, digamos, a los síntomas, que son muy inespecíficos, pero algún detalle que te haga pensar que tiene una podría llegar a tener una neurometabólica, por el aumento de la morbimortalidad que puede haber si se demora el diagnóstico, ¿no? Y ante la sospecha de una emergencia metabólica, se debe instaurar el tratamiento y no de manera tardía. Y acá puse el póster que hizo Conti, que está ya puesto en la cartelera, donde es un resumen de lo que hablamos recién, donde está la clínica, de cuándo sospecharla, qué estudios pedirles en la urgencia, cómo hacer el tratamiento general, el tratamiento específico y los números de las médicas de los médicos de los servicios de neurometabólicas de La Plata, del Garrahan y del laboratorio Zamoli. Acá está la bibliografía, ahí tengo más también, pero bueno, leímos bastante.